Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. En este video les voy a explicar a poder construir un dimmer electrónico muy parecido a este dimmer de fábrica que podemos tener en casa para poder subir y bajar la intensidad de nuestras lámparas. Pues bien, ahora sí nuevamente con ustedes vamos a la parte más importante, que es la teoría. Como siempre he dicho, no existe teoría sin práctica, y para mí la teoría y el fundamento técnico básico es muy importante para el conocimiento de electrónica. Pues bien, en el video anterior hemos visto ampliamente acerca de un relé electrónico para usarlo para controlar en este caso una carga, y justamente haciendo uso de este circuito básico que lo hemos visto en el video anterior, que dicho de paso no voy a explicar en este video. Solamente con un pequeño cambio que podemos hacer en el circuito podemos llegar a obtener un pequeño dimmer electrónico altamente confiable, bastante práctico, que ustedes pueden emplear para su proyecto en casa. Pues bien, si nosotros a este circuito, que es un circuito básico que lo hemos explicado en el video anterior, le modificamos este interruptor electrónico que habíamos hablado que se trataba del MOC. Si nosotros cambiamos este MOC por una resistencia variable, en este caso por un potenciómetro, vamos a ponerlo ahí. Si nosotros modificamos ese MOC por un potenciómetro de 500 kiloohmios sin hacer ningún cambio en el circuito, teniendo la resistencia de 5.6K, el TRIAC, en este caso el BT137, el DIAC, el DB3, dos condensadores de 100 nanofaradios y una resistencia de 39 ohmios, podemos obtener un dimmer electrónico que no solamente nos va a permitir poder hacer el efecto de desvanecimiento o el efecto dimming de la lámpara, en este caso de la intensidad luminosa del foco o de la lámpara, sino también nos va a permitir controlar de manera mecánica y electromecánica, es decir, también electrónica, no solamente el efecto dimming de la lámpara, sino también controlar la velocidad de un motor. Es decir, con este circuito básico, con la adición de una pequeña resistencia o de un potenciómetro de 500 kiloohmios, podemos tener o cumplir el objetivo de dos circuitos: el circuito dimming para una lámpara y asimismo el control de la velocidad de un motor de manera mecánica. Vamos a explicar rápidamente, porque esto ya lo he explicado en mi video anterior, la verdad no quiero ahondar en detalles, pero rápidamente se trata de una alimentación de 220 voltios. Si tenemos en este caso el dimming de la lámpara, podemos poner una lámpara. Si queremos controlar la velocidad de un motor universal con escobillas, ponemos el motor acá. Esto de acá, esta parte de acá es opcional, como lo dije en el video anterior. Se trata básicamente de un filtro snubber. Y es opcional porque si desean lo ponen, y si no lo desean no lo ponen. Este filtro constituye una protección para el TRIAC ante cargas resistivas o inductivas. Sinceramente yo lo recomiendo que lo pongan. En muchas bibliografías indican de que es opcional. Para mí no lo es mucho, pero si ustedes desean tienen la potestad de ponerlo o no. El TRIAC es un dispositivo, un transistor interruptor de corriente alterna, como lo hemos explicado en el video anterior. El valor del TRIAC depende mucho del voltaje de disparo que existe entre la compuerta y el ánodo 1, también llamado como T1, y el ánodo 2, llamado T2. El TRIAC es un interruptor electrónico de corriente alterna que va a conducir la corriente en este sentido o en este otro sentido cuando se le polarice adecuadamente la compuerta con respecto a uno de sus ánodos. Si yo tengo un pequeño voltaje, obviamente con una corriente de disparo que supera el nivel de disparo del TRIAC, el TRIAC va a conducir en este sentido y en este otro sentido, de manera tal de que la lámpara o el motor universal conectado trabaje. Entonces aquí el objetivo es que podamos polarizar adecuadamente la compuerta. Para ello utilizamos una resistencia de 5.6K, como lo hemos dicho en un video anterior, y aquí viene el detalle, porque le hemos adicionado un pequeño potenciómetro de 500 kiloohmios que nos va a permitir aumentar o reducir la cantidad de corriente que le llega al DIAC para sí mismo conduzca y obviamente
dispare la compuerta del triac y el triac aumente o disminuye su intensidad, en este caso de corriente. Este voltaje de disparo va a depender mucho de la resistencia, que es variable en este punto. Si yo el cursor de la resistencia, es decir, el punto medio de la resistencia, lo conecto a este extremo, lo que estoy haciendo es polarizando la corriente, o digamos la resistencia de 5.6 kilómetros, de manera tal de que la corriente va a circular por acá y luego puentea y llega al diac, de manera tal de que le estoy dando el máximo punto de disparo a la compuerta y el triac va a conducir la mayor cantidad de corriente entre el ánodo 1 y entre el ánodo 2 y el ánodo 1, y obviamente la lámpara va a iluminar de una manera más intensa. En la medida que yo voy cambiando la resistencia respecto a este punto, que en este caso vendría a ser el cursor del potenciómetro, lo que estoy haciendo es, yo deslizo la resistencia, lo que estoy haciendo es aumentando la resistencia en serie con 5.6K para polarizar el diac, de manera tal de que menor cantidad de corriente está circulando y obviamente voltaje por el diac. Existe menos voltaje de polarización a la compuerta y el triac va a conducir menos, por lo tanto su ángulo de disparo va a reducirse y obviamente la cantidad de corriente que circula hacia la lámpara va a ser menos y la lámpara va a encender un poquito menos. Si yo el potenciómetro lo llevo al otro extremo, al extremo máximo, lo que estoy haciendo es poniendo en serie los 500K con los 5.6 kiloohmios de la resistencia, por lo tanto va a haber menos cantidad de corriente que circula hacia el diac va a conducir menos, va a haber menos voltaje de disparo para el triac, menos cantidad de corriente de compuerta el triac va a conducir a su mínima expresión o probablemente al máximo ya no conduzca y la lámpara se apague. De esta manera yo puedo modificar la intensidad luminosa de la lámpara o la velocidad de giro del motor, dándole una cierta resistencia a través del potenciómetro para que dispare en mayor cantidad o menor cantidad la compuerta y el triac conduzca menos o más cantidad de corriente hacia la lámpara o hacia el motor. De esa manera, ¿cómo es que funciona? Como ven, es un detalle técnico bastante interesante. No hay mucha ciencia acá, simplemente la adición de una resistencia variable, en este caso un potenciómetro, y este es un circuito básico para poder hacer un dimming electrónico de una lámpara o para controlar la velocidad de giro de un motor universal. Vamos a ir a la práctica en estos momentos y continuamos en la siguiente sección de video. Bien, ahora sí estamos en la parte de la prueba, vamos a identificar los componentes. Como le dije, es un mínimo cambio que hemos hecho, hemos adicionado un potenciómetro de 500 kiloohmios, que ahí lo podemos ver, vemos el triac al fondo, los dos condensadores, uno para la parte de la salida y otro que es el de polarización hacia el diac, y el otro es el filtro que les indiqué en el video anterior. Podemos ver la resistencia de polarización también que va al diac y el diac al fondo. Vamos a abrir un poco la cámara para poder mostrar. Olvidemos de Arduino. Arduino no tiene nada que ver aquí en el asunto. Vamos a mostrar en estos momentos la lámpara conectada. Ahí vemos la lámpara, vemos las conexiones de la lámpara y a la derecha va la conexión de la corriente alterna de los 220 voltios. Ok, voy a poner la cámara en otro modo, en el modo trípode al lado izquierdo, para poder hacer la prueba ya final. Continuamos, vamos a hacer la prueba. Esta es una prueba bastante interesante porque vamos a conectar ya la alimentación de los 220 voltios. Voy a conectar la alimentación. En este momento la lámpara se va a encender a su máximo brillo y luego vamos a hacer el dimming o el efecto fading para que el brillo de la lámpara comience a disminuir en la medida que yo voy moviendo el potenciómetro de un lado, de un extremo a otro. Vamos a conectar en este caso nuestra lámpara. En este caso estamos conectándolo a los 220 voltios y vemos que la lámpara se ilumina al máximo brillo. Estamos haciendo de que se esté entregando la mayor cantidad de corriente hacia el diac y el diac obviamente polariza la compuerta o el gate del triac a su máximo brillo. Ok, ahora lo que vamos a hacer es el efecto inverso, lo que se conoce como el dimming o el efecto fading, es decir, reducir la cantidad de corriente que le llega a la lámpara o en este caso al foco. Vamos a empezar el dimming moviéndolo al lado derecho y comenzamos a observar que
la cantidad de luz que emite esta lámpara incandescente comienza a hacer el dimming, se comienza a iluminar menos. Incluso lo puedo dejar a su mínimo brillo, se logra ver el filamento de la lámpara y ahí lo apagué, o incluso lo puedo dar el efecto contrario a la cantidad de brillo que yo desee entregar, en este caso a la lámpara, al máximo brillo, o reducirlo rápidamente como yo desee a su mínimo brillo. Logro ver el filamento incandescente mínimo, como logran ver es mínimo, o aumentarlo a un término medio o a su máximo brillo. Esto es importante, sobre todo cuando tenemos un bebé en casa y le tiene miedo a la oscuridad y que él poco a poco se vaya acostumbrando a dormir solo. Con esto podemos hacer de que la luz poco a poco vaya disminuyendo de manera mecánica, porque estamos haciéndolo de manera manual, y podemos hacer de que la luz o la intensidad de luz que la lámpara puede emitir vaya decayendo y baje completamente el nivel. La tarea para casa es ahora cómo hacerlo esto electrónicamente. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Ok, ahora voy a hacer la prueba con la luz apagada y veamos cómo se ve. Pues bien, ahora vamos a hacer con la luz apagada para poder ver el efecto realmente de dimming, máximo brillo. Voy a comenzar a reducir el nivel de la luz con el potenciómetro de manera manual. A su mínima expresión. El filamento podemos verlo ahí, el filamento incandescente, bastante interesante. Ahí lo podemos ver y se apagó por completo. Ahora lo voy a subir ligeramente. Brillo bajo, un brillo medio, un más intenso y el brillo máximo. Como ven, un pequeño cambio con una adición de un pequeño potenciómetro de 500K podemos lograr una lámpara con el efecto de dimming. Muy interesante este circuito y que no debe faltar en casa para todos los hobbyistas. Incluso podemos controlar la velocidad de giro de un motor de corriente alterna, un motor universal en base a escobillas. Aquí podemos ver un motor universal de un pequeño ventilador, un ventilador convencional de casa que se me dañó y solamente obtuve en este caso el motor universal y lo estoy usando en estos momentos para las pruebas. Estamos viendo que la velocidad de giro es mínima y yo puedo controlar la velocidad de giro de el motor a media o a una velocidad máxima. Voy a bajarle la velocidad. Mínimo. El control es más fino. Eso va a depender mucho del motor, obviamente. Una velocidad un poco mayor. Y hay un giro más prolongado y finalmente a máxima carga. Pues bien, espero que el video haya sido sagrado. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si este video te gustó, no te olvides darle like. Asimismo, los invito a que me puedan seguir en las redes sociales: Twitter, Facebook, Webmas, Pinterest, Instagram y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Y asimismo los invito a que puedan visitar mi página web www.humbertohiginio.com, en donde podrán ver este y más de 270 videos de ciencia y tecnología. Un circuito interesante, fácil de armar, con una pequeña variación al circuito que hemos visto en el video anterior. Podemos realizar una pequeña lámpara con un efecto dimming, y lo más importante es que es un bajo costo y lo podemos usar en casa para cualquier proyecto o necesidad que podamos tener. Los espero en la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología, y nuestro reto es ahora
automatizar este circuito de manera tal de que con un microcontrolador, ya sea Arduino o cualquier otro microcontrolador, podamos automatizar el encendido y el apagado de una manera más eficaz. Eso probablemente lo veamos en los siguientes videos, así que vayan pensando la idea de cómo hacerlo, porque ese es nuestro reto para los siguientes videos aquí en mi canal de YouTube. Permiso.